Bienvenidos a un programa más de Conciencia Histórica, donde todo tiene una razón histórica de ser. Soy Rodrigo Hidalgo y hoy reflexionaremos acerca de la relación entre la globalización y la historia. Denis Flynn y Arturo Giraldes han señalado que la globalización comenzó cuando todas las macrorregiones densamente pobladas de la Tierra iniciaron una interacción sostenida, ya sea directamente unas con otras o indirectamente a través de otras regiones, de manera tal que quedaron vinculadas profunda y permanentemente. La palabra historia posee dos significados distintos. El primero se refiere al hecho de que todo pueblo tiene un pasado, es decir, una historia con minúscula en el sentido de un conjunto de acontecimientos que ha compartido. El segundo se refiere al hecho de que la historia es una construcción consciente o una reconstrucción de los recuerdos y las pruebas que conciernen a los acontecimientos protagonizados por un pueblo en el pasado. A este segundo significado también se le conoce como historiografía o historia escrita. Debido a que no hay un acuerdo claro sobre cómo definir a la historia global, puede decirse que no se trata de una nueva disciplina, sino más bien de un enfoque distinto, de una perspectiva renovada de la historia. Dejemos que nuestro invitado, Raúl Nibón, nos explique un poco más al respecto. La globalización es un concepto que, aunque está en nuestra vida cotidiana y lo utilizamos a veces con mucha frecuencia para referirnos a muchos procesos que tienen que ver con cosas que ocurren a lo largo de todo el mundo, es un concepto que surge a finales de los años 70 y a principios de los años 80. Se dice que la persona que lo acuñó es un economista llamado Theodore Levitt, quien hablaba de la globalización de los mercados, es decir, cuando en un inicio se hablaba de los términos, o del término, de globalización y todo lo que significaba, se refería a un fenómeno económico que implicaba la generalización de todos los mercados a través, de distintos elementos, particularmente los tecnológicos, que permitían que el mundo, prácticamente ya no hubiera en el mundo espacios aislados. Posteriormente, han venido ya nuevas corrientes en torno a la idea de globalización, en donde ya se están incluyendo otros ámbitos políticos, sociales, culturales, por supuesto, ¿no? En donde también hacen referencia a estos fenómenos a través de los cuales se denota que en todo el globo terráqueo ya no hay espacios aislados y que además se están llevando a cabo o se manifiestan expresiones prácticamente iguales o estandarizadas, que es la palabra, a lo largo de todo el globo. Generalmente lo que se hace es atender a tres elementos muy concretos para hablar de la globalización. La primera tiene que ver con los medios de comunicación, no solamente los medios de comunicación masiva, sino los medios también más nuevos, como lo son las redes sociales, por ejemplo, la World Wide Web, etcétera. Estos medios ya no tan tradicionales como antes, a través de los cuales se puede ver. Pero esto no tendría ningún sentido si no hay la tecnología que permite estos medios de comunicación y otras tecnologías. Es decir, a través de los medios de comunicación, que es una tecnología, podemos observar cómo hay tecnologías que se están replicando a lo largo del mundo. Y finalmente, tampoco tendría sentido si no hay sistemas de transporte a través de los cuales nos permitan también verificar que todo esto está ocurriendo. Como ha escrito Matthew Brown, dentro de estos esquemas narrativos, América Latina aparece solo como periferia, ente pasivo o víctima de procesos que la rebasan. Superar o por lo menos matizar estas tendencias sin perder de vista la enorme dinámica de Occidente es una de las grandes tareas de la historia global. Muchas de las obras más convincentes dentro de esta nueva corriente son autorreflexivas y muchas veces críticas. Intentan identificar sus límites, señalan su posible sesgo ideológico y discuten la forma en que se traslapan o complementan conceptos y categorías historiográficas que han nacido en respuesta a cuestionamientos similares, como lo transnacional, lo transcultural, las historias cruzadas, la historia atlántica o las áreas de estudio. El acontecimiento que se considera como detonador de la historia mundial es el descubrimiento de América en el siglo XV y su exploración y conquista en el XVI. El esfuerzo intelectual por comprender ese acontecimiento y hacerlo objeto de la historia ocurre hasta el siglo XX. Los contemporáneos de Heródoto realizaban bajo ese concepto lo que llamaban historia universal. Hay un autor que dice que el propio Heródoto
pasó de la crónica a la narración histórica razonada y una historia universal que extendía su objeto de estudio más allá de las fronteras de Grecia hacia el mundo conocido. La historia universal, en un sentido más amplio, surgió con la llegada del cristianismo. En un principio era implícita, ya que el Imperio Romano prolongó la forma y las pretensiones de los griegos, aunque con una realidad más amplia. Después, en la Edad Media, tuvo lugar un paréntesis. Las pretensiones de la historia se redujeron a la mera confección de crónicas. Así, con la decadencia y caída del Imperio Romano, la historia también cayó en decadencia. Solo en el Renacimiento, la historia reinició su desarrollo. Es en este contexto donde tuvieron lugar los descubrimientos del Nuevo Mundo. Se escribían historias particulares de las Indias o de los colonos de Santo Domingo. Aparecían de nuevo historias universales, pero casi siempre con un tono escatológico. Estas historias se dicen universales porque suponen que toda la actividad humana se guía por un principio y puede ser contada como una única historia. Como sabemos, pronto aparecieron versiones secularizadas de la historia universal y escatológica, a menudo en forma de filosofía de la historia, aunque como sucede con el filósofo alemán Hegel, muchas de ellas utilizan el término historia mundial. Para resumir de nuevo una historia complicada, la Primera y Segunda Guerra Mundial son los episodios causales clave, junto con la pérdida de la primacía intelectual y política de Occidente en beneficio de otras partes del mundo. La pérdida de la primacía trajo consigo un replanteamiento de la noción del eurocentrismo, que ahora se ha convertido en una actitud políticamente incorrecta. El resultado combinado de estos dos factores ha sido el surgimiento de lo que se ha llamado la historia mundial. La historia global ofrece una perspectiva que debe modificar nuestra visión sobre esta disciplina. Ha impulsado a muchos historiadores a inscribir, de forma más o menos convincente, sus trabajos habituales sobre imperios, migración, trata de esclavos o el comercio internacional, pero también sobre fenómenos que parecieran meramente locales o regionales, bajo el nuevo lema de lo global. Esta es una de las conceptualizaciones más populares de la historia global. Ni esta ni las corrientes que le son afines pretenden sustituir otras formas de escribir historia, sino complementarlas, ampliarlas y enriquecerlas. De esta manera se ha sugerido reubicar o interpretar mejor la historia nacional, vinculando las diferentes historias nacionales a las redes, contactos y desequilibrios más amplios de los que forman parte, engarzando dimensiones distintas de una historia compartida. Veamos qué tiene que decirnos el especialista respecto al futuro de nuestro planeta. La primera historia, o la historia que más tenemos en mente, es la llamada historia universal. La historia universal, se puede decir, es una manera muy tradicional de atender a los fenómenos que típicamente nos han dicho han formado a los estadios nacionales actuales. Y es una manera quizá muy lineal, insisto, a veces muy tradicional desde algunos puntos de vista o algunos sistemas educativos, de observar el devenir del famoso Estado-Nación. Entonces, la llamada historia universal en realidad es una historia a través de la cual nos están guiando desde un pasado, ¿no? Un pasado particularmente europeo, y ya posteriormente se incluye a los Estados Unidos, un pasado europeo a través del cual se fue consolidando una idea de los humanos aprendieron a leer, que es la prehistoria, luego una idea de una edad antigua, ¿no? donde hay civilizaciones que van floreciendo, que muchas de ellas se desarrollan de manera paralela, aunque todas nos las va mostrando como si una fuera una después de la otra. Después nos están hablando de una edad media que surge pues solamente una parte de Europa, que realmente no tiene que ver en otros espacios, pero que de ahí, bueno, pues pasa a estos lugares como lo son Francia, como lo son la Gran Bretaña particularmente, y de ahí viene el salto a América, y bueno, pues viene la consolidación de estos llamados estados nacionales. Insisto, la historia universal es esta manera tradicional de ver historias del mundo que tienen como eje rector la formación del actual Estado-Nación. Por otro lado está la historia mundial y la historia global. Las dos pues tienen sus complejidades, y en ambas lo que se denota es una idea
un poco más complicada, un poco más compleja de cómo observar fenómenos que ocurren a lo largo del mundo. Yo estaría un poco más con la idea de que la historia mundial es esta que trata de ver, explicar e incluso a veces comparar fenómenos que están ocurriendo en diversas partes del mundo, ya sea al mismo tiempo o no necesariamente en el mismo momento, pero sí conceptos. Por ejemplo, la esclavitud, ¿no? La esclavitud, que es un fenómeno que se puede estar dando en dos espacios geográficos, por ejemplo, en el siglo XIX, como lo son en los Estados Unidos y como es en el Brasil. Y entonces, bueno, viene aquí un fenómeno que puede llamarse o denominarse mundial, que tiene como común denominador, por ejemplo, el África, ¿no? Que es de donde precisamente extraen a estas personas para llevarlas al nuevo continente. Entonces, la historia mundial podría entenderse como el estudio de fenómenos que están ocurriendo en diversas partes del mundo. Puede ser al mismo tiempo, puede ser que no. La historia global todavía es más compleja en ese sentido. ¿Por qué? Porque si por un lado atendemos a que el término de globalización se refiere a estos procesos de estandarización de los procesos económicos, de entrada la historia global nos habla de un camino fuertemente trazado o fuertemente orientado hacia los procesos económicos. Esto no necesariamente es totalmente la historia global, pero de entrada la historia global atiende a ciertos fenómenos económicos, ciertos fenómenos comerciales y cómo el mundo ha llegado a conectarse precisamente por estos fenómenos económico-comerciales. Por eso algunos historiadores les van a decir que la globalización comienza cuando el mundo se cierra con el descubrimiento de América o con el encuentro entre América con la cultura europea, que a su vez cierra el círculo de estas culturas que ya estaban en contacto con Asia. Entonces ahí es donde se cierra o se dice que se cierra este primer proceso. Pero la historia global no solamente atiende, insisto, a procesos económicos, también puede atender a la interrelación que puede haber en sistemas sociales, en sistemas culturales. Y en ese sentido, lo que habla de la historia global es de espacios transfronterizos y suprarregionales. Estos dos términos a lo mejor pueden sonar un poco complicados, pero lo que dice es, no vamos a estudiar solamente la historia de México, porque además México, en ese sentido, desde la perspectiva de la historia global, no termina en el Río Bravo, sino que su historia en realidad está relacionada con procesos con los Estados Unidos, que a su vez los Estados Unidos están relacionados con procesos mucho más amplios, ¿no? Y a través de los cuales México también forma parte. El auge de las diferentes historias globales o mundiales se ha visto, no fortuitamente, acompañado por el ascenso espectacular de la historia étnica, de género, generacional o de la microhistoria. Estas corrientes no deben considerarse contradictorias. Tenemos que analizar y comprender la convergencia y la divergencia en sus interacciones y dialéctica. Como han resumido Carlos Riojas y Stefan Rinke recientemente, el reto de la historia global consiste en estar atentos a la permeabilidad entre variados mundos o culturas, a la interacción o a la interdependencia en diferentes escalas espaciales, con la intención de explicar problemáticas con un mayor grado de complejidad. Después de la Segunda Guerra Mundial y el colapso del imperio, lo que antes se llamaba, sobre todo en Estados Unidos, curso de historia de la civilización occidental, empezó a ser criticado por excesivamente estrecho y local. Un pionero que sobresale en este respecto es William McNeill, que llevó a cabo estudios no solo del origen y desarrollo de Occidente, sino también de las plagas, movimientos de población y otros acontecimientos protagonizados por pueblos que interactuaban a través de las fronteras. Su inspirador fue Arnold Toynbee, pero McNeill superó su filosofía de la historia al sazonar su historia mundial de narraciones e investigaciones específicas y detalladas. Sobresale el análisis del sistema mundo, tal y como lo enuncian Immanuel Wallerstein y sus seguidores, inspirados por el historiador francés Fernand Braudel, quien también ha construido un sistema intelectual para después desarrollar apoyos institucionales. Sea bajo la forma que sea, la historia mundial se ha consolidado como una tarea en marcha y ha dado lugar a algunos libros magníficos. Como sucede con cualquier otro planteamiento, tiene algunos inconvenientes. El análisis del sistema mundo falla en el sentido opuesto. Bajo la influencia de la orientación marxista de Wallerstein, por ejemplo, tiende a ser rígido,
doctrinario y quebradizo a la hora de la puesta en práctica. Su selectividad se ve determinada ideológicamente con demasiada frecuencia y su punto de vista tiende a ser excesivamente económico. Estas críticas no deben ensombrecer los auténticos logros realizados bajo la dirección de la historia mundial en todas sus formas. Las experiencias de vida de los pueblos se llevaron a un plano más elevado al ser consideradas como historia, en este caso mundial. Para lograr esto, se tuvieron que realizar esfuerzos intelectuales e institucionales, y se realizaron con la voluntad de alcanzar su objetivo como lo han hecho. Desde una perspectiva de la historia global, la formación y el funcionamiento de regionalizaciones de todo tipo es de gran interés, pero no hay que perder de vista que muchas veces está acompañada por vigorosas conexiones entre estos espacios que no son cerrados ni herméticos. Son parte del mismo desarrollo, como ya hemos señalado en cuanto al surgimiento del sistema de estados nacionales. Los movimientos juveniles en México en la década de 1960, como parte de un fenómeno global de construcción de escenarios y medios de comunicación compartidos, fuertemente determinados por la interacción entre movilización política y contracultura, ofrecen una provocadora reflexión metodológica sobre los alcances de la historia global como perspectiva, que revela aspectos y significados del pasado que se nutren, pero van más allá de los análisis de los fenómenos transnacionales, simultáneos y de hibridación. Vamos nuevamente con nuestro invitado para que nos platique sobre este tema. Muy importante recordar que América Latina, si bien en el imaginario de mucha gente pues es como un espacio muy, muy pobre, pues la verdad es que es un espacio que ha sido fundamental, particularmente a partir del siglo XVI, cuando viene el descubrimiento de América, para precisamente la conformación y consolidación de los que ahora pues, son los estados dominantes. Tratemos de pensar, por ejemplo, en todo el periodo virreinal y de colonia, por ejemplo, que hubo entre el siglo XVI y el siglo XIX, a partir del cual, por ejemplo, todo lo que son los metales preciosos extraídos tanto del Perú como de México, pues fueron fundamentales para el desarrollo económico de España, y que a su vez España pues utilizaba para adquirir materias de otras partes. Por eso de repente se habla que la plata mexicana pues la terminas encontrando, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Por otro lado, también América Latina históricamente pues ha jugado un papel muy importante también para la consolidación de los sistemas mundiales, o por lo menos de los sistemas diplomáticos. Por poner algunos ejemplos, en la Segunda Guerra Mundial el papel de América Latina y sobre todo de México fue muy importante, y aquí es donde podríamos, por ejemplo, pensar en esta historia global donde no solamente nos vamos a ceñir a México como un estado-nación donde tiene una historia que empieza aquí y termina acá, sino en realidad una manera más amplia de entender la historia. El papel de México y América Latina durante la Segunda Guerra Mundial, si bien ellos no participaron directamente en el conflicto bélico, fue un motor para que los Estados Unidos, por ejemplo, pudieran abastecerse de materias primas y de trabajo. México en ese sentido jugó un papel fundamental, porque no solamente le daba materias primas a los Estados Unidos, sino que además, a partir de doctrinas continentales fraguadas desde México, fue que México pudo convencer a América Latina de que era necesario apoyar a los Estados Unidos, ya sea en un esfuerzo, digamos, económico, o por lo menos en un esfuerzo político de alianza en contra de las potencias del eje. Eso por poner algún ejemplo. Y actualmente, pues el papel de América Latina es fundamental en el entendido de que, somos una de las regiones más dinámicas. Efectivamente, somos una región que a lo mejor no se encuentra dentro de estándares económicos en altas calidades de vida, pero somos una región muy poblada, y una región que económicamente pues es del interés de, pues, por ejemplo, de empresas transnacionales. Me parece importante de entrada que la historia debe comprenderse, sí, por esta idea de no repetir los errores, pero en realidad porque la historia nos explica el presente, nos explica quiénes somos. El gran problema de la enseñanza de la historia es que muchas veces nos habían enseñado a estudiar única y exclusivamente nuestro pasado. De vez en cuando nos decían que nos vinculábamos con el resto del mundo, pero a fin de cuentas nos explicábamos que nosotros los mexicanos éramos mexicanos porque veníamos de un ente que viene pues desde el poblamiento de América, las culturas prehispánicas, el encuentro con España,
hasta que, bueno, nos convertimos en un país independiente, nos peleamos con Estados Unidos, con Francia, y que de ahí pues nos explicábamos que nosotros somos como somos a raíz de ese análisis. Pero en realidad es muy importante entender la historia global, porque México, el ser mexicano y el presente de México no solamente se explica con ese pasado, sino que se explica en realidad de ese pasado en relación con los otros pasados. Es muy importante entender, por ejemplo, que no podemos llegar a comprender cómo dinámicas, por ejemplo, como el surgimiento, por ejemplo, de los movimientos estudiantiles del 68 tienen una gran vinculación con otros movimientos que hay en el mundo. Es decir, los estudiantes mexicanos del año 68, pues claro que se movilizaron por cuestiones muy propias del país, pero ellos también estaban observando lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en París, lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, lo que estaba ocurriendo en Praga y lo que estaba ocurriendo en Tokio. Eso por poner un ejemplo más o menos reciente. Pero también es muy importante entender que la historia, por ejemplo, de nuestra independencia también está muy ligada a la historia global. Es decir, la independencia de México se logra porque desde México se está observando lo que está pasando en España, ¿no? De entrada, la independencia comienza por la invasión francesa a España, pero la consumación de la independencia también viene por un evento que es externo a lo que actualmente es el territorio mexicano. Y por otro lado, personajes como Iturbide, que a lo mejor les parecerá que era un criollo que solamente tenía su mente aquí en México, también estaba muy claro de lo que estaba ocurriendo en otros espacios de América Latina. Iturbide, por ejemplo, sabía muy bien lo que estaba ocurriendo en la zona de Colombia, sabía muy bien lo que estaba pasando con Simón Bolívar, con Santander, y entonces estas personas tenían mucho en mente lo que estaba ocurriendo. Entonces, las explicaciones de cómo somos no pueden quedarse ancladas solamente en una línea, ¿no? En una línea, sino que en realidad tiene que abarcar y tenemos que entender que, a fin de cuentas, todo el mundo está conectado. Ya no hay espacios aislados. Agradecemos a nuestro invitado por platicarnos más acerca de la historia global. ¿Te viene a la mente algún acontecimiento que pueda considerarse parte de una historia global? Yo recuerdo algunas protestas estudiantiles y feministas que se llevaron a cabo prácticamente al mismo tiempo en diferentes países del mundo, incluso casi de manera sincrónica. La historia en la nueva historia global se ve necesariamente afectada por la globalización. Al hacerlo, se convierte en objeto de estudio como otras partes de los fenómenos. Así, la propia perspectiva histórica que se utiliza para estudiar la globalización no es ya estática, sino que está sujeta a fuerzas y designios cambiantes. De aquí que la lente a través de la cual observamos el proceso de globalización se convierta en parte de ese mismo proceso. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visita nuestras redes sociales y comenta qué te parecen nuestros programas. Hasta pronto.